Hoy llegamos a lo que probablemente es el salmo más cantado, más orado, más leído, más memorizado de todos los salmos. El Salmo 23. El Salmo 23. Dos grandes predicadores ingleses del siglo XIX evaluaron apropiadamente el Salmo 23. Uno de ellos fue Carlos Spurgeon. Spurgeon dijo que el Salmo 23 es la perla de los salmos. El otro fue Alejandro McLaren. McLaren dijo que el Salmo 23 ha secado muchas lágrimas y ha sido el molde en el que muchos corazones han vaciado su fe en paz. Otro predicador más reciente también ha dicho que muchos pastores han usado el Salmo 23 para consolar a personas que están enfrentando pruebas severas, personas que están enfrentando enfermedades o que están muriendo. Para algunos, dijo este predicador, las palabras del Salmo 23 han sido las últimas palabras que han dicho antes de morir. El Salmo 23 es uno de los pasajes mejor conocidos de toda la Biblia, no solo por creyentes, sino también por incrédulos. Este salmo muestra el consuelo en el que vive alguien que confía en Dios, inclusive en momentos de miedo, de terror extremo. Este salmo muestra el consuelo en el que vive un creyente obediente, que expresa esa obediencia en su confianza en Dios, incluso en los momentos de dificultad más seria. Leamos esta perla para comenzar. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí en este hermoso salmo vemos que tu buen pastor te cuida de dos maneras que te consuelan en tu sufrimiento. Aquí en el Salmo 23 vemos que tu buen pastor te cuida de dos maneras que te consuelan en tu sufrimiento. En primer lugar, tu buen pastor te provee. Versículos 1 al 3. Tu buen pastor te provee. Versículos 1 al 3. En segundo lugar, tu buen pastor te protege. Versículos 4 al 6. Tu buen pastor te protege. Versículos 4 al 6. Observen la primera. Versículos 1 al 3 nos presenta cómo tu buen pastor te provee. Tu buen pastor te provee. Comienza así el salmo con el título Salmo de David. Esta frase indica que el Espíritu Santo usó a David para escribir este hermoso salmo, probablemente hacia el final de su vida, quizás cerca del año de su muerte, en el 971 a.C., pero no estamos seguros. Y es probable que al pensar en las bendiciones de Dios a lo largo de su vida, David escribió estas palabras guiado por el Espíritu Santo. Observen el versículo 1. Este es el cimiento del resto del Salmo. El versículo 1 es una declaración asombrosa que engloba el resto del Salmo 23. Y por esta razón vamos a pasar la mayor parte de nuestro estudio aquí, en el versículo 1. Dice así el texto: Jehová. Este nombre de Dios Jehová, Yahweh en hebreo, destaca que Dios es el que guarda el pacto, el eterno, el autoexistente,
el autosuficiente. Como lo dijo un autor, autosuficiencia significa que Dios no necesita nada. Dios no necesita sabiduría de nadie más. Él tiene toda la sabiduría en sí mismo. Dios no necesita poder de nadie más. Él es el Todopoderoso. Dios no necesita pedirle permiso a alguien ni está bajo la autoridad de nadie. No hay quien detenga su mano ni cuestione lo que Él hace. Dios no necesita ser adorado, ni ayudado, ni servido, ni le rinde cuentas a nadie. Dios no nos necesita para vivir. Nosotros lo necesitamos para vivir. Y por ser eterno e incambiable, siempre es autosuficiente. ¡Qué verdad! Dios es el eterno, el incambiable, el Dios fiel, el autosuficiente, el que guarda el pacto. Él nunca queda mal con nadie. Él siempre cumple lo que dice. Esto es lo que significa que Dios es Jehová, el yo soy de Éxodo 3. Observen de nuevo el Salmo 23, versículo 1. David escribió, Jehová es mi pastor. David sabía lo que era pastorear ovejas, como lo vemos en 1 de Samuel 16:11, y aquí comparó a Dios con un pastor y él se comparó con una oveja. Esto incluía todo lo que un pastor hacía por sus ovejas, por ejemplo, alimentar y guiar y protegerlas, como lo vemos en el resto del Salmo. Pero observen que aquí presentó a Dios como pastor de manera personal. Observen de nuevo el versículo 1. Jehová es mi pastor. El hecho de que diga mi muestra la intimidad, la cercanía de David con Dios en una relación personal, reflejando la fe genuina de David. Jehová, dijo David, es mi pastor. Como también el Dios hombre, el Señor Jesucristo, es el buen pastor de todo cristiano. Como nos dice Juan 10, Hebreos 13:20, Primera de Pedro 2:25, 5:4. Entonces, si tú has creído que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, si has creído que hizo esto para pagar el castigo de tu pecado y lo demuestras porque vives para Él, entonces, al igual que David, puedes decir, Jehová es mi pastor y tú eres su oveja. Pero debemos entender algo. Nadie es oveja del buen pastor por naturaleza. Nadie nace siendo oveja del buen pastor. En el Nuevo Testamento, Dios compara a todo ser humano por naturaleza sin Cristo con un cabrito, con un lobo, con un perro, con un cerdo. Pero una oveja, solo aquel que ha sido llamado por el buen pastor a salvación, pasa de ser un cabrito, un lobo, un perro, un cerdo, a ser una oveja del buen pastor. Esta manera de referirse a los incrédulos los agrupa en diferentes categorías por diferentes pecados distintivos. Pero en general, los incrédulos son identificados como este tipo de animales que acabamos de mencionar. Entonces, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia y gracia exclusivamente, podemos ser ovejas de Jehová y decir como David, Jehová es mi pastor. Y al igual que David, si tú eres un creyente genuino, el autosuficiente es tu pastor. Y escucha, puedes decir junto con David al final del versículo 1, observa, nada me faltará. Esta es una afirmación sorprendente. Esto significa que David no necesitaría nada.
Dios se encargaba de cubrir todas sus necesidades. ¿Cómo es esto posible? Recuerden quién era el pastor de David. Observen de nuevo el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es lógico, ¿no es cierto? Si como en el caso de David, el autosuficiente, el eterno, el incambiable, el que nunca falle es tu pastor, no te va a faltar nada jamás. Así es contigo como cristiano, debido a que Jehová, Jesús, es tu buen pastor. Recuerda, Jehová es Jesús. Jehová encarnado es Jesús. Debido a que Jesús es tu buen pastor, el Señor Jesucristo es tu buen pastor, Juan 10, nada te faltará. ¿Por qué? Porque Él te ha dado su justicia perfecta y por esta razón Dios te ha perdonado y te ha provisto su espíritu y su palabra para que le obedezcas y así crezcas espiritualmente, como lo vemos en Colosenses 2:10, Efesios 1:3, Romanos 8:9 al 13, en situaciones difíciles de incertidumbre, de sufrimiento, como la que estamos viviendo a nivel mundial, nada te faltará. ¿Por qué? Porque tu buen pastor siempre te ayudará y siempre te dará gracia para el momento de necesidad. Hebreos 4:15 y 16. E incluso materialmente, escucha, si te falta trabajo o estás a punto de perder tu trabajo, nada te faltará. ¿Por qué? Porque tu buen pastor ha prometido que tú debes concentrarte en ser obediente y mientras te quiera vivo aquí en la tierra, Él cubrirá todas tus necesidades materiales. Mateo 6:25 al 34. Tú busca primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Realmente el resto del Salmo es una descripción detallada del versículo 1. Ahora, en el contexto de la tierra de Israel, donde hay desierto, un pastor tendría que haber buscado pasto para que las ovejas comieran. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 65:12, entre otros textos. Y observen a qué pastos llevó Jehová a David. Versículo 2. Salmo 23:2. David dijo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Estos pastos no solo alimentan a la oveja. Observen que estos pastos son delicados. Esto significa que son pastos frescos y tiernos. Y aquí se expresa placer y descanso. Es como un oasis en medio del desierto. Y aquí vemos que esta oveja está descansando, versículo 2, en lugares de delicados pastos. El hecho de que no solo coma, sino que también se acueste para descansar, apunta que hay provisión abundante. La idea aquí en el Salmo 23:2 es que comió, quedó satisfecho y se acostó. Hay tanto pasto que hay suficiente para la siguiente comida. También aquí hay un punto importante. El hecho de que se acueste también apunta a que es un lugar seguro. Observa cómo concluyó el versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará, o en el hebreo me guiará. Un pastor no solo necesitaba en ese entonces saber dónde había pasto, sino también agua en medio del desierto. Y en ese entonces el pastor necesitaba encontrar un lugar donde hubiera depósitos de agua en medio de las rocas. ¿Por qué en medio de las rocas? Para que no se evaporara y pudiera ser contenida. Esto va de la mano con la primera parte del versículo 2. Dios no solo proveyó alimento, sino también agua. Alimento y agua, lo indispensable para vivir. Esta es la necesidad más importante de la oveja. Y así también nuestro buen pastor nos alimenta.
nos alimenta físicamente, como lo vimos en el versículo 1, y también nos alimenta espiritualmente mediante su palabra. Efesios 5 lo indica. En particular, el versículo 29 nos sustenta y nos cuida material, espiritualmente. Observa el versículo 3. Salmo 23, 3. Confortará. Se puede traducir restaurará, refrescará mi alma. ¿Por qué dijo esto David? Está refrescado, está consolado, está en esta condición por lo que vimos en el versículo 2. Dios está proveyendo lo que necesita de manera abundante, segura, y por eso está confortado. Y observen el final del versículo 3, otra verdad hermosa. David dijo, me guiará por sendas de justicia. Esa palabra justicia se puede traducir rectos, correctos. Esto es caminos rectos, correctos. Este es el único tipo de caminos a los que guía Jehová, el buen pastor. Caminos de justicia, siempre rectos, siempre los correctos. Observen que el hecho de que lo guíe, como en el versículo 2, pastorea o guía, apunta a su cuidado. Así como Dios guió a Israel por el desierto hasta llegar a Canaán, en el libro de Éxodo hasta el libro de Josué, esto implica que David se sometió a la guía de Dios, conforme Dios lo llevaba al lugar donde había alimento, agua, al llevarlo por el camino correcto. Esta es una verdad hermosa. Tú también, como hijo de Dios, únicamente puedes disfrutar de la provisión de Dios, de la guía de Dios, del consuelo de Dios, como David aquí, conforme te sometes a su guía al obedecer su palabra. Esto lo vemos en Mateo 6:33. De nuevo, conforme tú te concentras en ser obediente, Dios te provee lo que necesitas para vivir por el tiempo que te quiera vivo. Lo mismo en Romanos 15:4, Dios te consuela a través de su palabra por el poder de su Espíritu, Él, quien es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Y Él te guía siempre, escucha, por caminos de justicia, rectos, correctos. Por supuesto que Él nunca nos lleva por caminos de pecado. Él nunca nos guía por caminos equivocados. Pero una pregunta, ¿por qué Dios bendijo a David como lo hizo en los versículos 1 al 3? La respuesta está al final del versículo 3. Por amor de su nombre. ¿Qué significa esto? Para mostrar su nombre, para mostrar quién es Él, para glorificarse a sí mismo. Esta es una verdad tremenda. Así siempre con todo creyente, incluyéndote a ti, al salvarte y todo lo que esto incluye. Dios lo hace primordialmente para su gloria. Romanos 3:26, 9, Romanos 9:22 al 23, Romanos 11:33 al 36, en resumen, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hace todo esto para su gloria y así el Padre es glorificado. Colosenses 1:15 y 16. Claro, somos bendecidos en el proceso por su gracia, pero todo esto lo hace el Señor para su gloria, para mostrar quién es Él, para exaltarse a sí mismo. Estas son verdades impresionantes, pero esto en un sentido se pone mejor. Obsérvenlo en los versículos 4 al 6. Recuerden que aquí en el Salmo 23 vemos que tu buen pastor te cuida de dos maneras que te consuelan en tu sufrimiento. La primera manera es versículos 1 al 3, te provee. Y ahora la segunda manera, versículos 4 al 6, tu buen pastor te protege. No solo te provee, versículos 1 al 3, sino que también, versículos 4 al 6, tu buen pastor te protege. Observen que en los versículos 4 y 5
encontramos el tono más personal de todo el Salmo. Y es aquí donde David mencionó los momentos de mayor peligro y mayor sufrimiento en su vida. Y fue en esos momentos, escucha, en donde se refirió a Dios de manera directa, de la manera más cercana, al grado que convirtió la descripción de Dios aquí en el Salmo 23 en una oración. Aquí en el Salmo 23, versículos 4 y 5, David se volvió a Dios en oración. Y observen qué verdades tan majestuosas, tan consoladoras presenta aquí el Espíritu de Dios. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué significa esto? Se refiere a la oscuridad más aterradora, como en Job 10:21 en adelante y otros textos. Esta frase entonces del Salmo 23, 4, sombra de muerte, valle de sombra de muerte, se refiere a la oscuridad más aterradora, las circunstancias más difíciles, de mayor terror, de mayor pavor, como lo señala un comentarista de apellido Goldingay. Y escuchen, para que hubiera pasto y agua en el desierto, tendría que estar en un lugar no abierto, para que el pasto no se secara con el sol y el agua tampoco se evaporara con el sol. Y ese lugar en el desierto habría sido cerca de un área rocosa, algo así como un cañón, o habría estado en un cañón, en un área rocosa. Pero un lugar así habría sido peligroso. ¿Por qué? Porque habrían habido animales salvajes que habrían buscado el mismo pasto y el agua que las ovejas necesitaban para vivir. Y al estar en un lugar rocoso, los animales salvajes podían esconderse fácilmente debajo de las rocas o esconderse debajo de las sombras de las rocas y podrían haber atacado sin problema alguno a las ovejas. ¿Cómo entonces es que David iba a poder enfrentar esta situación de tanto peligro? Observen de nuevo el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es una declaración tremenda. Escucha, Jehová mismo estaré con él. Jehová, el mismo del versículo 1, el eterno, el autosuficiente, el fiel. Y si Jehová estaba con David en esos momentos aterradores, versículo 1, no le faltaría nada. Pero encima de esto, observen lo que Dios haría con David, versículo 4. Tu vara. ¿Qué es esto? Esto se refiere a un instrumento de defensa que los pastores usaban en esa época para proteger a las ovejas de animales. Entonces la vara apunta a protección. Y continúa el versículo 4. Tu vara y tu cayado, David le dijo a Dios. ¿Qué es el cayado? Esto se refiere a un instrumento que usaban como un bastón largo que los pastores usaban para alimentar a las ovejas y para mantener en orden a la oveja. La vara y el cayado entonces simbolizan tres cosas. Número 1, protección. Número 2, dirección. Y número 3, provisión. Entonces, cuando aquí en el Salmo 23, 4, David dijo, tu vara y tu cayado, apuntó a tres aspectos del cuidado de Dios como pastor. Número 1, protección. Número 2, dirección. Y número 3, provisión. Observen cómo continuó David aquí en el versículo 4. Le dijo a Dios, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermosa, ¿verdad? Esa frase, me infundirán aliento, apunta que Dios le daría consuelo, significa que Dios lo consolaría, pero también implica la idea de valentía frente al temor. La palabra aquí puede apuntar a aliento emocional y también a acciones que cambian una situación.
Entonces David dijo aquí en el versículo 4, aunque esté en la situación de mayor terror, de mayor pavor, la situación más difícil, no voy a temer, porque tú, Jehová, estarás conmigo, y tú me vas a proveer protección y dirección y provisión, y esto me va a dar consuelo, esto me va a dar valentía frente al temor, y también me vas a alentar emocionalmente y vas a cambiar la situación. Pero observen algo importante. En el versículo 3, David dijo que Dios lo guiaría por sendas de justicia, por sendas rectas, correctas. Esto significa que si David terminaba en el valle de sombra de muerte, sería porque Jehová lo habría llevado ahí. Y no se habría equivocado el buen pastor al hacer esto, porque él siempre guía por sendas de justicia, sendas correctas, santas, puras. Y Jehová se encargaría de infundirle aliento. Es una verdad hermosa. La idea entonces es que aun cuando David pasara por esos lugares rocosos, peligrosos, por ese valle de amenazas y peligros aterradores, Dios le daría valentía mediante su guía, protección y provisión. Así lo hace con nosotros. El Señor está con nosotros en la presencia de su Espíritu. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hebreos 3:5 y 6. El Señor Jesucristo nos guía, nos anima mediante su palabra. Romanos 15:4. Y ya explicamos en los versículos 1 al 3 cómo nos provee lo que necesitamos conforme a su voluntad perfecta. Nos provee física, espiritualmente lo que necesitamos. Y como un cayado con una oveja, nos puede confrontar con su palabra o disciplinarnos para mantenernos en el camino seguro de la obediencia. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, Hebreos 12:5 al 11. Y conforme a su voluntad soberana, escucha, Él puede cambiar las circunstancias en las que estamos y darnos la gracia, la capacidad que necesitamos para enfrentar lo que estamos viviendo. Segunda de Corintios 12. Qué verdades tan ricas, tan consoladoras. De nuevo, las palabras de Spurgeon son tan útiles aquí. Escuchen acerca de la frase del versículo 4 que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Spurgeon dijo esto, los peores males de la vida son aquellos que solo existen en nuestra imaginación. Si solo tuviéramos problemas reales, solo tendríamos una décima parte de la tristeza que enfrentamos en la actualidad. ¡Qué sabio! Y concluyó de esta manera. El niño pequeño que está en el mar en medio de la tormenta no tiene miedo como el resto de los pasajeros en el barco. Está dormido en los brazos de su madre. Es suficiente para él que su mamá está con él. Y escucha, debe ser suficiente para nosotros, como creyentes, saber que Cristo está con nosotros. De hecho, está en nosotros, Colosenses 1:27. Y si Él está con nosotros y en nosotros, nada nos faltará. Entonces, hermanos, al igual que David, no tenemos que temer, porque Jehová, el mismo Jehová del versículo 1, el eterno, el Dios fiel que nunca falla, el autosuficiente que no necesita nada y tiene todo lo que necesitamos, Él, Jehová, nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, está con nosotros y mejor aún, en nosotros y nada nos faltará, ni siquiera en los momentos más difíciles, porque Él nos guía, Él nos cuida. Y si nada nos faltará, esto significa que nos dará todo lo que necesitamos para caminar en obediencia por esas sendas de justicia, aún en medio del valle de muerte. Esto es potente. Observen cómo continúa David, versículo 5. Aderezas
o se puede traducir a partir del hebreo, preparas, aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es, Dios proveía abundantemente para él, aún en presencia de personas que le eran hostiles, aún en medio de situaciones adversas para él. Observen qué nivel de provisión de Dios. Dios le proveyó abundantemente, aún en momentos de dificultad, momentos de aflicción, de hostilidad. Y observen lo que añadió David al final del versículo 5. Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. La idea es de perfume dulce, como en un banquete, como en el Salmo 92, 11, tratándolo como un invitado de honor, el vaciarle este aceite, este perfume dulce, el colocar, dicho de una manera más precisa, de este perfume dulce en la cabeza de esta persona. De nuevo, se acostumbraba a hacer como en un banquete, y esto era una expresión de que la persona era un invitado de honor. Y observen al final del 5, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir esto? Tiene más que suficiente. Esto muestra la generosidad de Dios en exceso. Esta es la gracia de Dios. Esto es Santiago 1, por ejemplo, ilustrado en que Él da sabiduría a todos abundantemente y sin reproche. Y observen cómo concluyó el salmista en el versículo 6. Aquí vemos el amor de Dios demostrado hacia Él y hacia nosotros. Aquí llegamos en el Salmo 23, versículo 6. En este último versículo llegamos al clímax de este hermoso salmo. Obsérvenlo. Ciertamente el bien y la misericordia. Esa palabra misericordia traduce esa palabra hebrea tan conocida, tan importante, Gesed. Gesed significa amor leal. Tiene muchos matices de significado, pero en esencia significa amor leal. Entonces, observen de nuevo el versículo 6. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David dijo aquí, con toda seguridad. ¿Por qué decimos esto? Porque él dijo, de nuevo observen el texto, versículo 6, ciertamente, quiere decir con toda seguridad, está 100% garantizado, está totalmente garantizado. David dijo, con toda seguridad, durante toda mi vida, esto lo sabemos por la frase, todos los días de mi vida. Entonces David dijo, versículo 6 al principio, con toda seguridad, durante toda mi vida voy a disfrutar de la bondad y amor leal de Dios. ¿Por qué estaba tan seguro de esto? Porque su pastor era Jehová, el Dios fiel, el que nunca cambia, el que tiene recursos infinitos, el autosuficiente. ¡Qué verdad! Pero hagamos una pregunta. ¿Cómo se manifestó la bondad y el amor leal de Dios hacia David durante toda la vida de David? De la misma manera que se manifiesta con cualquier creyente, con cualquier oveja del buen pastor como tú. ¿Cómo? Observen de nuevo el texto, Salmo 23. Lo vimos en los versículos 1 al 5, obsérvenlo. ¿Cómo se manifestó la bondad y el amor leal de Dios hacia David durante toda su vida? ¿Cómo se manifiesta la bondad y el amor leal de Dios hacia ti como creyente? Versículo 1 del Salmo 23. Debido a que Jehová, el Señor Jesucristo, es tu buen pastor durante toda tu vida, con toda seguridad, nada te faltará de todo lo que Él quiere darte. Versículo 2. Debido a que Jehová, el Señor Jesucristo, es tu buen pastor durante toda tu vida, con toda seguridad,
suplirá tus necesidades materiales y espirituales de manera abundante conforme a su plan perfecto para tu vida. Versículo 3. Debido a que Jehová, el Señor Jesucristo, es tu buen pastor, durante toda tu vida, con toda seguridad, proveerá consuelo y te guiará por caminos correctos para su gloria. Versículo 4. Debido a que Jehová, el Señor Jesucristo, es tu buen pastor durante toda tu vida, con toda seguridad, en medio de tu sufrimiento más intenso, sea por falta de salud, o falta de dinero, o falta de un ser querido, o falta de lo que sea que cause sufrimiento a tu vida, Él estará contigo para fortalecerte y cuando sea necesario, también disciplinarte para protegerte. Versículo 5. Debido a que Jehová, el Señor Jesucristo, es tu buen pastor durante toda tu vida, con toda seguridad, aun frente a personas que te causan angustia, aun frente a momentos difíciles, Él proveerá lo que necesitas de manera abundante. Hermanos, esto es abrumador en términos de consuelo. Verdaderamente, nuestro buen pastor es incomparable. Y observen el clímax de su bondad y amor hacia David y hacia nosotros. Todo lo que hemos visto es hermoso, pero esta es la cúspide. Vean el final del versículo 6. Y en la casa de Jehová moraré, o quiere decir viviré por largos días. Esa última frase en el versículo 6, por largos días, a partir del hebreo se puede traducir longitud de días. En otras palabras, para siempre. David dijo aquí, vean de nuevo el texto, Salmo 23, al final del versículo 6, dijo, y en la casa de Jehová viviré para siempre. ¿Qué significa esto? Aquí el punto es que el salmista está en la presencia de Dios, pero como es para siempre que está ahí, parece que la manera más natural de entender esta frase es que estará con Dios en el cielo. Su pastor proveyó para David, lo protegió, lo cuidó, lo guió hasta llegar a la casa de su pastor en el cielo. Esa es la idea del Salmo en su totalidad. Y escucha, así es contigo. Tu buen pastor, Jehová, el Señor Jesucristo, te lleva a su casa, al cielo, por gracia, no por obras, por fe en su vida, muerte y resurrección. Nada te separará de su amor, Romanos 8, 38 y 39. Él terminará la buena obra que comenzó en ti, Filipenses 1, 6. El Salmo 23, 6 es un recordatorio hermoso, escucha esto, de que la salvación no se pierde. Tu buen pastor no te abandonará jamás, jamás. Si mueres hoy sin haberte arrepentido y creído en el buen pastor, si tú mueres, como dice el Nuevo Testamento, en esa condición espiritual que se asemeja a un lobo, a un cabrito, a un perro, a un cerdo, la única bondad que verás de Dios en tu existencia será durante tu vida aquí en la tierra. Un nivel de bondad limitado. Porque esas muestras de bondad por parte de Dios que disfrutas hoy en tu vida como vida, aliento, el poder disfrutar de la creación de Dios, entre otras bendiciones temporales, esas muestras de bondad que disfrutas hoy en tu vida, Dios las va a quitar permanentemente de tu vida y vas a recibir toda la fuerza del juicio de Dios en el infierno eterno después de que mueras, si no te arrepientes y crees en el buen pastor. Pero si tú eres una oveja del buen pastor, la bondad temporal de Dios que disfrutas hoy aquí en la tierra, como ya lo describimos aquí en el Salmo 23,
Si tú eres una oveja del buen pastor, esa bondad temporal de Dios que disfrutas hoy, esa bondad y amor leal del versículo 6 que disfrutas el día de hoy, se va a volver una bondad perfecta en términos de nivel, permanente, total, cuando el buen pastor te lleve a su casa, al cielo, para estar con él por largos días. En otras palabras, para siempre. Si tan solo entendemos lo que hemos explicado como creyentes y nos sometemos a este hermoso salmo, estaremos viviendo, como dijo Spurgeon, en el palacio del contentamiento, en el palacio de la satisfacción, del descanso, del consuelo, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Que el buen pastor nos dé la gracia para pensar y vivir en la atmósfera de este hermoso salmo. Oremos. Jehová, bendito Señor, nuestro buen pastor, Señor Jesucristo, te alabamos porque tú eres nuestro pastor, porque tú nos has convertido en tus ovejas, siendo, como lo describe tu palabra, como lobos por nuestra soberbia y egoísmo, cabritos, siendo como cerdos que disfrutan su pecado y se revuelcan en el lodo, siendo como perros, solo preocupados por satisfacer sus deseos. Por tu gracia nos has hecho tus ovejas. Tú nos has transformado. Tú nos has dado deseos nuevos. Tú ahora nos has hecho como tus ovejas. Qué privilegio que ahora tenemos el deseo y la capacidad por el poder de tu Espíritu de seguirte. Gracias, Señor, a ti por tu provisión. Este salmo es abrumador, abrumador. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, nos perdones por nuestra incredulidad, por sentirnos desamparados, por estar afanados, por estar atemorizados. ¿Cómo es posible que podamos estar atemorizados cuando tú estás con nosotros, cuando tú nos proteges, cuando tú provees para nosotros? Es abrumador ver tu nivel de provisión, de cuidado, de amor. ¿Cómo estar atemorizados cuando en medio de situaciones difíciles tú no solo estás con nosotros, sino estás adentro de nosotros? Cuando tú nos tratas con ese cuidado como en esa época trataban un invitado de honor aún en presencia de nuestros angustiadores. ¿Cómo estar afanados? ¿Cómo estar atemorizados cuando tú provees de manera tan abundante al grado que, como dijo David, nuestra copa está rebosando? ¿Cómo estar, bendito Señor, preocupados, atemorizados cuando tenemos la certeza plena de que tu bondad y tu amor leal están con nosotros todos los días de nuestra vida, al grado que estamos seguros en nuestra salvación, en nuestra relación contigo, y en tu casa, en tu cielo viviremos por toda la eternidad? Bendecimos tu nombre y oramos que estas verdades nos cautiven para vivir de una manera que te glorifica a través del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos,